El Comentario Podcast presenta un espacio realizado y dirigido por Agustín Sancho Cubero. Cuando me propuse adentrarme en las oscuras huellas criminales de los 7 pecados capitales, nunca imaginé que uno de los más abyectos y descarnados se iba a esconder en un paraje tan sumamente bello y silencioso, y que ese pecado fuera a ser precisamente el de la gula, un abismo de insaciabilidad que devora el alma humana hasta dejarla vacía de toda compasión y empatía. La historia que hoy nos convoca nos arrastra hacia las profundidades de la tierra y del espíritu humano, un relato donde la codicia y la necesidad compulsiva de acumular poder y dinero transformaron a hombres comunes en ejecutores de una violencia atroz y desmedida. El escenario de este macabro suceso se sitúa en la hermosa provincia de Guipúzcoa, concretamente en las inmediaciones del Alto de Azcárate, un lugar dominado por el verdor inabarcable de los montes y la quietud de la naturaleza virgen. Bajo esa superficie de tranquilidad pastoral se oculta la cima de Azcoitia, una cavidad natural de más de 90 metros de profundidad que durante milenios ha guardado los secretos geológicos de la Tierra, pero que en junio del año 2009 fue elegida para ocultar un secreto mucho más oscuro y perecedero: el cadáver de un hombre brutalmente asesinado. La bruma cubría los picos de las montañas y el silencio era absoluto cuando los perpetradores de este crimen decidieron que el abismo sería la tumba perfecta para su víctima. Creían en su arrogancia e ignorancia que la oscuridad perpetua de la caverna tragaría su pecado para siempre, borrando cualquier rastro de su atrocidad. Sin embargo, el destino raras veces permite que la sangre derramada permanezca oculta eternamente. Las semanas pasaron y el cuerpo envuelto y atado comenzó su lento proceso de descomposición en la soledad de la piedra húmeda, ajeno al mundo de los vivos que continuaba su marcha bajo la luz del sol. Fue a principios de agosto del mismo año 2009 cuando el hilo de la impunidad comenzó a deshilacharse. 3 expertos espeleólogos catalanes, motivados por su pasión por explorar los rincones más inaccesibles y misteriosos del subsuelo, llegaron a la cima de Azcoitia. Ignoraban por completo que su expedición deportiva estaba a punto de convertirse en el descubrimiento de la escena de un crimen espeluznante. Jordi y Susana, acompañados por un tercer compañero, prepararon sus cuerdas y arneses con la meticulosidad que exige su disciplina. El descenso hacia lo desconocido siempre conlleva un aura de reverencia y precaución. La luz de sus linternas frontales cortaba la negrura absoluta de la cima, revelando paredes de roca calcárea esculpidas por el agua a lo largo de eones. Jordi fue el primero en descender, deslizándose por la cuerda mientras el eco de su respiración y el roce del equipo resonaban en la inmensidad hueca. Al tocar el fondo de la cavidad, sus botas pisaron un terreno irregular cubierto de restos vegetales y huesos de animales, una visión macabra pero habitual en este tipo de formaciones naturales que a menudo actúan como trampas mortales para la fauna local. Sin embargo, un resbalón fortuito hizo que el haz de luz de su linterna barriera una sección apartada del suelo rocoso, iluminando una forma que desentonaba por completo con el entorno natural. Allí, yaciendo en la humedad perpetua, se encontraba un bulto voluminoso envuelto en un saco de rafia de uso industrial. Jordi llamó a Susana, quien descendía justo detrás de él, y juntos observaron el extraño paquete con una mezcla de curiosidad y creciente aprensión. Al acercarse, los detalles revelaron una intencionalidad humana que helaba la sangre. El saco estaba fuertemente atado con cuerdas, una de las cuales rodeaba lo que parecía ser la zona del cuello y descendía hasta las rodillas, mientras que los tobillos estaban asegurados con bridas de plástico grueso. La silueta inconfundible de un cuerpo humano en posición fetal se marcaba a través del tejido sintético, asemejando una momia grotesca abandonada en las entrañas de la tierra. El olor a putrefacción mezclado con la humedad subterránea confirmaba sus peores sospechas. A pesar del instinto inicial de abrir el saco para confirmar el hallazgo, la experiencia y el sentido común de los espeleólogos prevalecieron. Comprendieron que estaban ante una escena del crimen y que cualquier alteración podría destruir pruebas vitales para la investigación. Con el corazón latiendo desbocado, iniciaron el largo ascenso de regreso a la superficie, dejando el cadáver en su oscura morada temporal para dar aviso inmediato a las autoridades pertinentes. La noticia llegó rápidamente al centro de mando y control de la Ertzaintza, desencadenando una operación de rescate e investigación de gran envergadura. Los equipos de montaña y la policía científica se desplazaron al remoto paraje, enfrentándose al desafío logístico de extraer un cuerpo sin vida de una cima de 90 metros de profundidad sin alterar las posibles evidencias que lo acompañaban. La bajada de los especialistas fue tensa y calculada, siguiendo instrucciones precisas de manipular el bulto lo mínimo indispensable. Tras documentar fotográficamente la posición exacta y las condiciones del hallazgo en el fondo de la cueva, procedieron a izar el cadáver con un sistema de poleas, un esfuerzo titánico que devolvió a la víctima a la luz del día.
Una vez en la superficie, los médicos forenses y los investigadores de la policía científica rodearon el saco. De Rafia, un detalle crucial llamó inmediatamente su atención: el saco estaba sorprendentemente limpio, sin desgarros ni manchas de tierra significativas. Esto indicaba claramente que el cuerpo no había sido arrojado al vacío desde la boca de la cima. Una caída de 90 metros habría destrozado tanto el envoltorio como los restos humanos. Por el contrario, los asesinos se habían tomado la inmensa molestia de descender el cuerpo utilizando técnicas de rapelado, controlando su bajada hasta el fondo, un esfuerzo que denotaba una planificación escalofriante y un deseo obsesivo de ocultar el crimen. Al abrir cuidadosamente el saco, la realidad del asesinato se hizo innegable. La víctima tenía la cabeza cubierta con una bolsa de plástico y presentaba traumatismos craneales de una violencia extrema junto al cuerpo. Un error incomprensible por parte de los verdugos proporcionó la primera gran pista del caso: una cartera que contenía el documento nacional de identidad del fallecido. El traslado del cuerpo al Instituto Anatómico Forense marcó el inicio de la fase científica de la investigación. Los expertos debían confirmar que la identidad del documento coincidía con los restos, un proceso que requirió análisis de huellas dactilares y pruebas de ADN comparando el material genético extraído de los huesos largos de la víctima, concretamente del fémur, por su capacidad para conservar el ADN, con muestras proporcionadas por su hija, quien previamente había denunciado su desaparición. La confirmación no se hizo esperar: el hombre asesinado, al que en nuestra narración llamaremos el señor Rojo, era un individuo conocido por las fuerzas del orden con antecedentes relacionados con el tráfico de drogas. Este descubrimiento orientó de inmediato las pesquisas hacia los oscuros laberintos del narcotráfico a pequeña escala, un mundo donde la vida humana a menudo se devalúa frente al ansia de dinero y control. Los investigadores comenzaron a reconstruir los últimos días de la víctima tirando del hilo de sus relaciones y contactos en el submundo criminal. Todas las pistas convergían en un punto específico: una nave industrial de apariencia anodina que servía como escenario principal para las actividades ilícitas de los sospechosos. Al adentrarse en el recinto, los agentes de la policía científica no encontraron a simple vista indicios de violencia. Sin embargo, su pericia los llevó a fijarse en una extensa mancha de pintura roja derramada sobre el suelo de cemento. Con meticulosidad forense procedieron a levantar las capas superficiales de esa pintura fresca, descubriendo debajo de ella el inconfundible rastro de un derramamiento de sangre masivo. Las pruebas forenses confirmaron que la sangre pertenecía al señor Rojo, convirtiendo la nave industrial en la escena primaria del crimen. Para comprender la dinámica de este asesinato atroz, debemos introducir en nuestro relato a los demás protagonistas de esta tragedia, representados también mediante colores para salvaguardar la claridad de la exposición. Tenemos al señor Negro, el contacto directo de la víctima, quien, utilizando la confianza previa, lo atrajo hasta la nave bajo la falsa promesa de un lucrativo negocio de estupefacientes. En el interior del almacén aguardaban los otros dos cómplices: el señor Azul, propietario de las instalaciones y un consumidor empedernido de anfetaminas, y el señor Verde, un empleado que actuó como cooperador necesario en la macabra coreografía de la muerte. El plan estaba trazado con una crueldad que estremece la sangre. Cuando el señor Rojo cruzó el umbral de la nave industrial, ignoraba que estaba adentrándose en su propia tumba. La trampa se cerró de inmediato. El señor Verde encendió una radial cortando trozos de metal con el único propósito de generar un ruido ensordecedor que enmascarara los gritos de la víctima y los ruidos de la lucha inminente. En medio del caos acústico, intentaron arrojar al señor Rojo por el hueco de un sótano. La víctima, aferrándose desesperadamente a la vida, logró agarrarse al borde del precipicio, pero sus agresores, sin un ápice de piedad, pisotearon sus manos con furia hasta obligarlo a soltarse y caer al vacío. Pero la caída no fue suficiente para acabar con su vida. Herido y magullado, el señor Rojo continuaba resistiéndose. Fue entonces cuando la violencia alcanzó su clímax más primitivo y salvaje. Uno de los agresores esgrimió una pesada bombona de gas acetileno y la estrelló contra la cabeza del caído. A pesar del impacto brutal, la resistencia de la víctima persistía, prolongando su agonía. Finalmente, un martillo de bola se convirtió en el instrumento definitivo de la muerte: un golpe seco y certero, con toda la energía cinética que proporcionan la fuerza humana desesperada, fracturó el cráneo de la víctima, penetrando las capas óseas y destrozando su cerebro, terminando así con su vida de forma abrupta y sangrienta. La reconstrucción forense de las lesiones craneales a través del análisis de las huellas dejadas en el hueso esponjoso del cráneo permitió a los patólogos determinar con asombrosa precisión la forma y las dimensiones del arma homicida, coincidiendo perfectamente con la cabeza del martillo empleado. La brutalidad del ataque contrastó de manera escalofriante con la fría y calculadora actitud de los asesinos en los momentos inmediatamente
posteriores al crimen con el cadáver yaciendo en un inmenso charco de sangre. Su primera reacción fue intentar limpiar la escena. Esparcieron grandes cantidades de serrín para absorber los fluidos biológicos y envolvieron el cuerpo destrozado en mantas ignífugas y en el saco de rafia que, más tarde, sería su mortaja subterránea. Pero lo que verdaderamente define la monstruosidad psicológica de estos individuos y justifica la atribución del pecado de la gula a sus actos fue lo que hicieron a continuación tras asesinar a golpes a un ser humano. Limpiar parcialmente su sangre y empaquetar su cuerpo como si fuera simple mercancía defectuosa. Los tres hombres decidieron que era hora de almorzar con una frialdad que desafía toda comprensión lógica. Rebuscaron en los bolsillos del cadáver ensangrentado extrayendo el dinero que llevaba consigo y abandonaron la nave industrial para dirigirse a un restaurante cercano. Allí consumieron sus alimentos y pagaron la cuenta con los billetes manchados metafórica y literalmente de la sangre de su víctima. Esta acción representa la esencia más pura de la gula criminal, una voracidad insaciable que no se detiene ante la muerte, que consume la vida ajena para alimentar su propio apetito de impunidad y beneficio material sin sentir el más mínimo remordimiento ni alteración emocional. Tuvieron que esperar a que el sol se ocultara y las sombras de la noche cubrieran los montes para completar su siniestra tarea. Amparados por la oscuridad, cargaron el macabro paquete en un vehículo y emprendieron el camino hacia la cima de Azcoitia. El señor Verde, gran aficionado a la recolección de setas, conocía perfectamente la ubicación de la cavidad y su profundidad abisal. La elección del lugar no fue casual. Buscaban el anonimato geológico, la certeza de que la tierra engulliría su crimen y los protegería de la justicia. Allí, al borde del abismo, ataron las cuerdas y descendieron el cuerpo con sumo cuidado, irónicamente el mismo cuidado que les faltó a la hora de deshacerse de la cartera de la víctima o de limpiar adecuadamente la pintura roja del suelo. Creyeron haber cometido el crimen perfecto, pero la perfección es una ilusión inalcanzable para mentes nubladas por la avaricia y deterioradas por el consumo crónico de sustancias tóxicas. El papel de las drogas en este asesinato es un elemento central para comprender la degradación moral y cognitiva de los perpetradores. Durante el juicio posterior, las defensas intentarían utilizar el consumo masivo de anfetaminas como un atenuante, argumentando que las mentes del señor Azul y del señor Negro estaban alteradas por la adicción al speed. El señor Azul confesó consumir enormes cantidades diarias de esta sustancia estimulante. La ciencia neurológica nos explica cómo estas drogas secuestran los sistemas de recompensa del cerebro, alterando radicalmente la liberación de neurotransmisores fundamentales como la dopamina en un cerebro sano. Este sistema antiquísimo nos impulsa hacia comportamientos vitales para la supervivencia, pero bajo el yugo de la adicción la química cerebral se corrompe, disminuyendo la empatía, aumentando la agresividad y fomentando una impulsividad que puede derivar en actos de violencia extrema. Sin embargo, la jurisprudencia penal es muy clara al respecto. El consumo voluntario y crónico de drogas no exime de la responsabilidad de un asesinato planificado y ejecutado con tanta saña y alevosía. El tribunal no aceptaría la excusa química para justificar la carnicería. Las investigaciones policiales revelaron la verdadera naturaleza de la relación entre los asesinos en las semanas posteriores al crimen. Lejos de mostrar arrepentimiento o miedo, el señor Azul y el señor Negro mantenían conversaciones fluidas y distendidas, cargadas de un colegueo macabro. En estas grabaciones hablaban abiertamente de utilizar el martillo como instrumento de extorsión y amenaza contra otras personas que les debían dinero, llegando incluso a bromear con la posibilidad de enviar a otro individuo al agujero, en clara referencia al destino que había sufrido el señor Rojo. Estas pruebas fueron devastadoras, demostrando que su brutalidad no fue un episodio aislado de furia inducida por las drogas, sino un modo de actuar asimilado e integrado en su visión delincuencial del mundo. Cuando finalmente se sentaron en el banquillo de los acusados, el pacto de silencio y la camaradería criminal se desmoronaron ante la perspectiva real de pasar décadas en prisión. El juicio se convirtió en un escenario perfecto para observar el clásico dilema del prisionero en la teoría de juegos ante la imposibilidad de comunicarse y coordinar sus declaraciones, y sometidos a la inmensa presión de las posibles condenas. Cada uno de los acusados optó por la estrategia de la traición mutua. El señor Negro acusó al señor Azul de haber propinado los golpes mortales con la bombona y el martillo, argumentando que él solo había facilitado el contacto y ayudado bajo coacción a deshacerse del cadáver. Por su parte, el señor Azul devolvió la acusación, señalando al señor Negro como el autor intelectual y material del asesinato, motivado por una supuesta deuda de 24.000 euros relacionada con el tráfico de estupefacientes. El señor Verde, intentando desesperadamente minimizar su participación, alegó que llegó cuando todo había terminado y que se limitó a limpiar por miedo a represalias.
Esta espiral de acusaciones cruzadas, lejos de sembrar una duda razonable que los absolviera, terminó por convencer al tribunal de la culpabilidad colectiva del grupo. La justicia determinó que no importaba realmente qué mano había asestado el último golpe con el martillo o quién había dejado caer la bombona de acetileno. Lo verdaderamente relevante a los ojos de la ley y de la moral humana era que todos habían participado activamente y de mutuo acuerdo en una ejecución sumaria motivada por el lucro económico. La sentencia fue implacable y reflejó la gravedad de los actos cometidos. El señor Negro y el señor Azul fueron condenados a la pena de 16 años de prisión cada uno como autores materiales de un delito de asesinato con alevosía. El señor Verde, considerado un cooperador necesario sin cuya ayuda el crimen no se habría podido perpetrar de la misma forma, recibió una condena de 15 años de privación de libertad. A estas penas principales se sumaron otras menores por delitos de hurto en relación al dinero robado del cadáver y delitos contra la salud pública. El caso del crimen de la Sima de Azcoitia se cierra así como un oscuro testamento de las profundidades a las que puede descender la condición humana cuando se rinde a los instintos más bajos. Un asesinato imperfecto, chapucero y brutal que dejó un rastro de dolor y destrucción a su paso. La gula, ese apetito insaciable que devora la razón y la piedad, fue el verdadero motor de esta tragedia. 3 hombres que querían más dinero, más drogas, más poder y que terminaron encontrando únicamente la reclusión y el castigo de la justicia. Los inmensos bosques de Guipúzcoa seguirán creciendo, testigos silenciosos de las miserias humanas, y la sima profunda y oscura guardará para siempre el eco de un crimen que nunca debió ocurrir, pero que la persistencia de unos investigadores y la casualidad de unos exploradores lograron sacar a la luz de la verdad. Espacio realizado y dirigido por Agustín Sancho Cubero. Gracias por su atención. Hasta la próxima edición del programa.